Supercrack Estrella presenta. Viajeros del tiempo Eliseo y Jason con teléfono móvil en un cuadro. Eliseo habla por un teléfono móvil, mientras el mayor se da la vuelta, para no ver la escena de la crucifixión de Jesús. El mayor Jason no quiere mirar, y Eliseo se comunica e informa de cómo las naves de los ángeles caídos sobrevuelan el espacio de Israel. Proclamado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2004, el monasterio Visoki de Kani, en Kosovo, es la iglesia medieval mejor conservada de los Balcanes y todo un símbolo de la religión ortodoxa serbia. Dedicado a Cristo Pantocrátor, de imponente arquitectura romántica y bellamente adornado con frescos que son un ejemplo acabado del arte bizantino, el monasterio fue establecido en 1327 por el rey Stefan Uros III de Kanski y su construcción fue continuada y concluida en 1335, luego de la muerte del rey en 1330, por su hijo y sucesor al trono Stefan Uros IV Dusan, aunque los frescos recién fueron acabados en 1350, esto es, exactamente, a mitad del siglo XIV. Más allá de su incontestable valor histórico-cultural, esta iglesia ha cautivado desde hace algo más de 40 años el interés de los defensores de la hipótesis del antiguo astronauta a causa de una provocativa pintura de la crucifixión de Jesucristo que muestra en el cielo dos raros objetos cuyo aspecto permite evocar alguna especie de runabout salido de la famosa serie televisiva Star Trek. De hecho, incluso sin necesidad de aguzar la vista ni forzar para nada a la imaginación, puede uno ver claramente a sendos personajes sentados en el interior de cada objeto celestial, al igual que pilotos cuyas manos parecen patentizar de la mejor manera la actitud de aquel que está manipulando los controles de alguna clase de ingenio volador, pero debajo de estos ovnis hay dos viajeros del tiempo donde se puede apreciar como uno de ellos sujeta un teléfono móvil junto a su oído. Es curioso, pero estos personajes parecen tener solo 4 dedos, y también parece el color de la piel tener un tono verdoso. Quiero que observéis este dato. Nikola Tesla nació en Smiljan, Serbia, y este cuadro con un viajero del tiempo con un teléfono móvil está en Visoki de Kani, en Kosovo. A una distancia 453 kilómetros, una distancia muy corta, este monasterio Visoki de Kani, en Kosovo guardaría una prueba de esos viajes en el tiempo que se realizaron a partir de 1889, donde posiblemente se cruzaron con otros viajeros del tiempo como lo fueron Eliseo y Jason. El sorprendente aparato fue denominado como la cuna, por su parecido al objeto que denota, de tal modo, que en pleno Jerusalén decidieron viajar por los siglos y conocer directamente a Jesús de Nazaret. Así que supuestamente, los militares seleccionados y entrenados para la misión se transportaron al año 30, en los últimos días registrados del Gran Maestro en la Tierra, previos a su crucifixión. La operación se bautizó con el nombre de Caballo de Troya y solo 2 sujetos eran los elegidos para el tremendo viaje. Sus nombres claves eran Eliseo y Jason. Dentro de ese grupo de estudiosos de este tema, se resaltan algunos que señalan que el verdadero objetivo no era saber la vida de Jesús propiamente, sino recoger ADN del Nazareno, junto con el de su madre María y su padre José, para trasladarlo hacia el año 1973, todo esto, según los investigadores, para nada más ni nada menos que clonar a la Sagrada Familia. Pero al parecer, los militares al pasar de los años y de presenciar las enseñanzas y majestad de Jesucristo, se convirtieron a su doctrina y tomaron fotografías y pruebas de video que fueron inmediatamente confiscadas al momento del regreso de los tripulantes, por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dicho material fue clasificado como altamente reservado y confidencial. Este famoso cuadro con viajeros del tiempo y ovnis fue realizado en el año 1350, el mismo año del descubrimiento de la Sabana Santa, lo que quiere decir que los viajeros del tiempo dejaron 2 pruebas. Por un lado está este cuadro con ovnis y viajeros del tiempo, y por otro lado está la Sabana Santa. En este año, el 1350, dejaron pruebas de que los viajes en el tiempo existen, son reales, y nos dejaron pruebas de ello. El nuevo descubrimiento sobre la Sábana Santa y por qué sigue siendo un misterio. Desde que apareció en Lirey, Francia, en la década de 1350, su origen ha sido uno de los enigmas científicos y religiosos predilectos de creyentes y detractores. Recordemos, el primer viaje en el tiempo fue en 1889 en la Provenza francesa, muy cerca de Lirey, Francia. Y el experimento fue realizado por Nikola Tesla. La operación Caballo de Troya. El sistema básico que había impulsado la operación consistía en el descubrimiento de una entidad elemental en la formación de la materia y del propio universo.
El Swivel, que tiene la propiedad de cambiar la orientación de sus hipotéticos ejes, transformándose así en un Swivel diferente, el tiempo podía asimilarse a una serie de Swivels cuyos ejes están orientados ortogonalmente con respecto a los radios vectores que implican distancias. Tal descubrimiento hizo imaginar las más espléndidas posibilidades de viajes al futuro y al pasado. Se decidieron por realizar la operación, se tuvieron en cuenta 3 momentos de la historia de la humanidad como posibles e inmediatos candidatos para una elección final. Era el 10 de marzo de 1971, los 3 objetivos en cuestión fueron los siguientes. 1 marzo-abril del año 30 de nuestra era. Justamente, los últimos días de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. 2 el año 1478. Lugar: Isla de Madera. Objetivo: tratar de averiguar si Cristóbal Colón pudo recibir alguna información confidencial, por parte de un predescubridor de América, sobre la existencia de nuevas tierras, así como sobre la ruta a seguir para llegar hasta ellas. 3 marzo de 1861. Lugar: los propios Estados Unidos de América del Norte. Objetivo: conocer con exactitud los antecedentes de la Guerra de Secesión y el pensamiento del recién elegido presidente Abraham Lincoln. Se decidieron por la primera y la llamaron Caballo de Troya. La operación contemplaba 2 fases perfectamente claras y definidas, una primera, en la que el módulo sufriría el proceso de inversión de masa, forzando los ejes del tiempo de los Swivels hasta el día, mes y año previamente fijados. En este primer paso, como es lógico, mi compañero y yo permaneceríamos a bordo hasta el ingreso en la fecha designada y definitivo asentamiento en el punto de contacto. La segunda, sin duda la más arriesgada y atractiva, obligaba al abandono de la cuna por parte de uno de los exploradores, que debía mezclarse con el pueblo judío de aquellos tiempos, convirtiéndose en testigo de excepción de los últimos días de la vida de Jesús el Galileo. Ese era mi trabajo. Este cometido, en el que no quise pensar hasta llegado el momento final, me obligó durante esos años a un febril aprendizaje de las costumbres, común entre los israelitas del año 30. Buena parte de esos 21 meses los dediqué a la dura enseñanza de la lengua que hablaba Cristo, el arameo occidental o galilaico, siguiendo los textos de Spitaler y de su maestro en la Universidad de Múnich, Bergstrasser. No fue muy difícil localizar los 3 únicos rincones del planeta donde aún se habla el arameo occidental: la aldea de Málula, en el Antilíbano, y las pequeñas poblaciones, hoy totalmente musulmanas, de Yubadín y Ba'a, en Siria. Caballo de Troya contaba con 2 técnicas, desconocidas, que yo sepa, por la comunidad científica. La primera fue desarrollada y puesta a punto por los laboratorios de ingeniería genética de la Navy. Durante años, como es habitual, la inteligencia militar fue absorbiendo y haciendo suyos los interesantes descubrimientos de científicos como Corana y Nirenberg, descifradores del lenguaje del código genético; Smith y Wilcox, descubridores de las enzimas de restricción; Acornberg y su equipo, que hallaron la polimerasa; y Berg, que produjo la primera molécula de ADN recombinado, entre otros muchos. La segunda tenía sus orígenes en la nanotecnología. Se trataba de una magnífica obra de ingeniería biológica, puesta al servicio de la operación, y fundamentada en los descubrimientos de Leland Clark y Gilbaut, de la Fundación de Investigación Infantil de Cincinnati y de la Universidad de Louisiana, respectivamente. El primero, con sus trabajos sobre biosensores, y el segundo, al construir un sistema que podía medir la urea en los fluidos corporales, merced a un microelectrodo que era capaz de registrar los cambios en la concentración de ion amonio, permitieron a los laboratorios militares la obtención de los Nemos, así bautizados en recuerdo del legendario Capitán Nemo y de sus viajes submarinos. Cada Nemo, por utilizar términos sencillos, consiste en una especie de microsensor, casi un mini submarino, de 30 nanómetros de tamaño. Un nanómetro equivale a la 1000.000.000ª parte del metro. Dependiendo de las necesidades de cada misión, los Nemos variaban de tamaño. Lo habitual eran los ya referidos 30 nanómetros, tamaño de un virus, pero Caballo de Troya disponía también de batallones de Nemos, con espesores de 100 nanómetros. Actuaban como sondas, y también como correctores, proporcionando toda clase de información. Eran una bendición, en lo que se refiere al diagnóstico médico, pero también una arma de doble filo, peligrosísima. Desde mediados de la década de los años 50, cuando Clark inventó el electrodo que medía el oxígeno disuelto en la sangre, los laboratorios militares no han cesado de trabajar para la obtención de Nemos que puedan destruir a un supuesto enemigo. Imagino que el hipotético lector de este diario adivinará a qué tipo de horrores me estoy
estoy refiriendo, es por ello por lo que no haré una descripción detallada de estos asombrosos robots orgánicos, capaces de llegar al último rincón del cuerpo humano, de fotografiarlo, de transmitir los datos y de destruir o corregir todo tipo de células. Si así fuera necesario, los Nemos identificaría y transmitiría por radio el patrón de bandas, es decir, el perfil genético del individuo. La huella, una vez en poder del ordenador, era amplificada a voluntad. Esta diminuta maravilla de la ciencia, únicamente programable con el concurso de ordenador, ahorraba muchas de las fases de la primera técnica de identificación del ADN, excepción hecha de las ya mencionadas, en definitiva, un sistema más rápido, limpio y fiable. De acuerdo con el mayor, la técnica de clonación, transferencia nuclear, fue descubierta por los militares mucho antes de que Watson y Compton Crick, 1953, presentaran al mundo el modelo estructural del ácido desoxirribonucleico. La clonación consiste en fundir mediante un pulso eléctrico dos células humanas o de animales, en una de ellas, huevo no fecundado u ovocito, se extrae el núcleo y se sustituye por otro que contiene el código genético que se desea clonar. El pulso eléctrico provoca la división celular y el nuevo embrión empieza a ser viable. En el momento indicado, dicho embrión es implantado en una madre de alquiler vigilado en laboratorio. De esta forma se consigue un doble físico, no mental o espiritual, del ADN que se desea. El material dispone de la información necesaria para el desarrollo del individuo. De acuerdo con investigaciones realizadas por expertos en las conspiraciones mundiales, la Fuerza Aérea Norteamericana habría llevado a cabo un plan secreto en el Estado de Israel, en el año 1973. Experimentaban con la física cuántica y lograron desarrollar una máquina del tiempo, que funcionaba trabajando con las nanopartículas, pues se descubrió que es la materia prima de lo que se conoce como tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.